su mente. Toca sus labios con carbón encendido. Fluye esa palabra. Amén, 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 amén. Yo quiero más y más de Cristo. Amén. Yo quiero más de su poder. Aleluya. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Aleluya. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es una bendición para mí, para todos nosotros, que Dios me haya escogido nuevamente para llevarles este pan delicioso, este deleite a nuestro paladar, ¿verdad? Amén. Y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Vamos a hacerlo en versículo 1 hasta el 6. Voy a leer y ustedes meditan ahí. San Lucas 7, del 1 al 6. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de sus judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Amén. Amén. Dando gloria a Dios pueden estar. Gloria a Dios. Qué hermoso es la palabra de Dios cuando nos habla a nuestras vidas. A veces nosotros hemos tenido pensamientos, se nos han venido muchos problemas donde hemos dicho: no somos dignos de predicar este evangelio, o a veces hemos tenido problemas en nuestros hogares y uno se dice al otro: y tú que dices predicar, y tú que cantas alabanza, y tú que lees la Biblia, y comenzamos a reprocharnos, a decirnos: no somos dignos de que esta palabra la tengamos en nuestra vida, o que Dios esté en nosotros. Pero es Dios el que le plació estar en nosotros. Aleluya, aleluya. Porque un día nosotros le abrimos el corazón. Amén. Y este hombre, un oficial que tenía autoridad, y le decía a los que estaban bajo su autoridad: ve si y él lo hacía, ven y él venía, y todo conforme a su palabra se cumplía. Y él sentía que no era digno de que Dios entrara a su casa, pero tuvo a bien a creerle su palabra. Amén, amén. Por eso cuando Jesucristo le dice por medio de la palabra, que ese centurión le dice: di la palabra y esta será hecha, y él creyó esa palabra. Amén, y su siervo amén. fue sano en aquel momento. Aleluya. Así nosotros, cuando recibimos la palabra de Dios, oramos por alguien que está enfermo, esa palabra traspasa la frontera. Amén. Inmediatamente llega aquella persona, y esa persona es sana o es libre de alguna Aleluya, enfermedad. aleluya. Gloria al Señor. Que mañana estaba en la empresa y llegó el hermano Efraín, el que opera la retroluga. Y como algo diferente en él, yo lo vi que se acercó ante mí. Yo dije: es raro que el hermano Efraín venga para donde yo estoy.
pero la gloria sea para Jesucristo. Amén. Qué alegría que se esté acercando y me dice, hermano, casi llorando. Mi esposa le acaban de declarar que tiene una enfermedad y está a punto de dar a luz a mi hijo, que es preeclampsia. Y si no se muere ella, se va a morir mi hijo. Y yo le dije, hay poder en Jesús. Amén, amén. Y él me dijo, hermano, yo quiero que oremos. Yo le dije, qué bueno es que le hayas abierto el corazón a Dios y creas en este momento que Dios la puede sanar. Amén, amén. Y Gloria a Dios. comenzamos a orar y salió de mí un gemir que dijo, Jesús, Aleluya. Hijo de David, tú que conoces a tu ungido, Padre, clamamos en esta hora, Señor, a viva voz. Hermano, y no pasaron hora y media, porque fue a las 7. Y a las 8:30 de la mañana lo llamaron y le volvieron a hacer los exámenes a ella. Porque es que nosotros se nos revela después que Dios hace el milagro, pero Dios Amén, hace el milagro amén. inmediatamente. Amén. Aleluya. Y fue hora y media que nos venimos a enterar que cuando esos exámenes se le hicieron, ya no tenía ninguna Oh, gloria a Dios. Aleluya. Respondió inmediatamente. Y por eso cuando él sale de la sinagoga se dirige a la casa de Pedro y encuentra ahí a su suegra también enferma con una fiebre fuerte. E inmediatamente reprendió esa fiebre y esa fiebre salió de ese cuerpo. Amén. Y empezó a servirle en ese instante. Y así somos nosotros. Cuando Dios a veces actúa en nuestra vida, nosotros después que recibimos el milagro o después que recibimos la bendición, ya no nos queremos acordar que fue Dios el que la hizo. Amén, amén. Pero cuando tenemos una necesidad es cuando comenzamos a clamar. Es cuando a veces tenemos las 3 comidas y no le damos gracias a Dios. Pero cuando empieza a escasear el alimento, entonces cuando nos acordamos que al menos nos está dando una en el día. Aleluya, aleluya. Y nuevamente sale a una ciudad donde había convertido el agua en vino. Había hecho un milagro especial en aquella época que hubo una fiesta. Y un oficial de un rey que había escuchado en ese tiempo de sus milagros, tenía un hijo enfermo. Inmediatamente supo que Jesús estaba en esa ciudad, salió a su encuentro y le dice, Jesús, mi hijo está enfermo. Necesito que vayas a mi casa y lo sanes. Pero Jesús estuvo a bien decirle, verdaderamente tienes que ver las obras para creer. Pero él no le reprochó porque sabía que en su corazón había una fe profunda. Amén, y le amén. dice, por favor, ves a mi casa y sana a mi hijo. Pero Dios, como tiene ese poder y esa facultad, Aleluya. lanzó la palabra y le dijo, ve porque tu hijo vive. Aleluya, gloria a Dios. Y este Aleluya. hombre confirma por medio de la hora que eran las 7 y le dice a sus servidores a qué hora mi hijo se incorporó, se levantó. Eran las 7, entonces fue cuando entendió que Dios había hecho el milagro en ese Santo. instante. Amén, amén. Así somos nosotros. En el momento le clamamos por una petición. En el momento Dios puede orar por esa petición. Podemos pedirle una casa, podemos pedirle un trabajo, podemos pedirle tantas cosas en nuestra vida. Y cuando Dios en ese momento no se manifiesta, entonces nos airamos y nos ponemos bravos. Y es que el Dios que nosotros predicamos, ¿dónde está? Y es que el Dios que nosotros buscamos, ¿dónde está? ¿Por qué esta situación? Pero es que Dios la permite para poder que nosotros nos humillemos delante de Él. Alabanzas a Dios, aleluya. Gloria al Ese es el Señor. poder de Dios. No quiere que Amén, nosotros nos amén. perdamos, sino que cada día nosotros andemos por esa senda antigua. Amén. Que es la que Dios manda para que no nos desviemos. Gloria al nombre Aleluya, de gloria al Señor. Amén, Y lo amén. más hermoso es que estando en la sinagoga, un hombre principal de la sinagoga no era cualquier hombre. Este hombre vino ante sus pies humillado y le dijo, mi único hijo está enfermo. Pero Jesús, como estaba bastante apretado por la gente, él quería avanzar, pero la gente no lo dejaba. Y en el momento que se incorpora para avanzar,
alguien toca su manto y siente que sale poder de él. Aleluya. Porque es que nosotros no podemos dejar que la bendición, nosotros tengamos que dejar que llegue a nuestra casa, sino que nosotros tenemos que salir a buscar el rostro del Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Oh, Y gloria esta a mujer no Dios. esperó que él fuera a un lugar, sino que corrió a su encuentro y sabiendo por fe que podía ser sana, tocó su manto. Y Jesús sintió que salió poder de él. Amén, Y le amén. dijo a sus discípulos, alguien me ha tocado. Y ellos le dicen, pero la gente te aprieta. Pero él sabía que alguien lo había hecho con fe. Amén. Y qué bueno es que hay un pueblo aquí con fe que le clama y le glorifica y le cree que él puede obrar en nuestra vida. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Después iba caminando por la calle y ve que vienen con un féretro a enterrarlo. Y era una mujer que también tenía su único hijo y había muerto. Y Dios se compadeció de esa mujer. Y él llega donde está el féretro y toca el féretro y le dice a aquel joven en ese momento, a ti te digo que te levantes. Y ese joven se incorporó inmediatamente. Amén, y se lo amén. entregó a su madre. Aleluya. Gloria a Y es ti. cuando nosotros ya estamos que no damos para más. Cuando ya nosotros sentimos que ese Dios se ha alejado de nosotros, es cuando Él se manifiesta con Alabanza a Él. Aleluya, aleluya. Santo. Oh, gloria a tu nombre, Oh, Jesús. santo y poderoso eres, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te Hermano, yo quiero decirles una cosa de corazón, aleluya. guarda, líbrame. Este Dios al que nosotros predicamos, santo y poderoso. Usa la Bendito sea tu santo. Oh, mi Cristo, cuando nos ama y nos ama, hermanos. Por más que te lleguen pruebas y dificultades, ahí está Él. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Santo, 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 santo. Oh, gloria a Dios. Oh, santo. Oh, mi Cristo, te amamos, Señor. Ten misericordia de ti. Oh, santo y poderoso Jesús. Aleluya, Vamos a aleluya. estar en pie, hermano, aleluya. Gloria a Dios, Créele a aleluya. Él, si tú quieres un hijo, Él te lo da. Pero tienes que esperar en Él, no cuando tú lo recibas. ¡Ay, chica! Aleluya, aleluya. Santo eres Y por Jesús. eso este oficial del rey, cuando iba de camino, Santo. Jesucristo lanzó la palabra y su hijo fue sano inmediatamente. Aleluya. Amén, amén. Es la fe, la convicción de lo que se espera. Aleluya. Aleluya, tenemos que creerlo. Pero la voluntad de Él, no la voluntad de nosotros. Amén, amén. Soberano Padre amado. Santo eres Jesús. Oh, mi Cristo, te damos gracias Gracias por en tu esta hora, palabra Señor. hermosa, Señor. Porque Aleluya. tu palabra se cumple, mi Cristo. Y tú tienes un pueblo, Señor, dispuesto. A veces fallamos, pero tú nos levantas, Señor. Tú nos levantas, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya.